Cuando era adolescente, mi hermano mayor me indujo en la bella disciplina del atletismo. Aprendí que no solamente consiste en correr. La primera vez que llegué, fui detrás de un competidor de alto rendimiento. Fui detrás de él con toda mi fuerza. Lo veía sereno y dije, lo voy a pasar, pero nunca lo logré. Por eso, porque el atletismo no solamente es correr, es saber correr. En la vida espiritual ocurre algo muy similar. La vida espiritual no solamente es hacer cosas, ejercicios espirituales o incluso pensar en dejar de pecar. No, la vida es, como lo dijo el apóstol Pablo, he aprendido a correr la carrera de la fe. Por eso estamos con gozo y bienvenido a este primer capítulo de Fidelidad para Hoy Responde. Así que aquí estamos con el pastor Alfonso. ¿Cómo está, pastor? Dios le guarde. Gracias, pastor Jason. Muy amable. Estamos bien, gracias al Señor. Muy bien, se le nota. Nuestro hermano Carlos, auditor. Dios le bendiga. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, mi pastor. Para mí también es un privilegio poder estar acá con ustedes, poder compartir, ser parte de este programa y estoy muy bien, gracias a Dios. Excelente. Y bueno, por aquí, pastor Oscar Silva, ¿cómo estamos? Pastor Jason, encantado de poder ser parte de este programa Fidelidad para Hoy Responde. Felices de participar. Bueno, pues estamos listos y a cada uno de ustedes, Dios les guarde. El texto clave de este tema para hoy, reparando la cisterna, vamos a leerlo, pastor Oscar Silva. Se encuentra allí en el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo número 13. La palabra del Señor cita de la siguiente manera: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Interesante este texto, pastor Oscar. Inclusive podríamos hacernos muchísimas preguntas, pero una de ellas, pastor Alfonso, que podríamos responder aquí a los que nos están viendo y escuchando: ¿qué problemática vivía el pueblo de Dios para que Jeremías, profeta de Dios, les dijera este mensaje? Claro que sí, pastor Jason. Cuando uno lee, aunque sea superficialmente, el libro de Jeremías, tiene una semblanza muy general de lo que vivía el pueblo de Israel, el pueblo de Judá en aquella época. Tenía varios problemas, yo quiero solo mencionar tres. En primer lugar, había una depravación moral y una corrupción en el corazón de esas personas. ¿Por qué lo digo? Bueno, en el capítulo 7, en el versículo 5 hasta el versículo 9, la Biblia nos dice que ellos estaban practicando una sarta de pecados. Por ejemplo, habla de estaban matando, estaban adulterando, estaban adorando ídolos y otra cantidad de problemas serios que tenían, ¿no? Tremendo. Efectivamente, la misma Biblia dice en el capítulo 17, en el versículo 9, dice, engañoso es el corazón y perverso, ¿no? Así es. Tremendo lo que estaban viviendo esos miembros del pueblo de Dios. El segundo problema que tenían era una confianza desmedida en lo externo. No se fijaban en el corazón, sino en lo exterior. Es interesante que en el capítulo 7, en el versículo 4, que ellos tenían una seguridad en el templo. Incluso el Señor les recrimina eso, que ellos decían a toda hora, templo de Jehová, templo de Jehová. Templo de Jehová es este, y estaban contentos con solo eso, pero el corazón como estaba. Los llamados reiterativos del profeta Jeremías no les hacían mella. El profeta hablaba y ellos tranquilos como si nada. Y el tercer y último problema que tenían eran las alianzas peligrosas con el mundo, ¿no? Con los asirios, con los egipcios. Creían que el poder estaba en ellos y no en Jehová. ¿Qué más problemas puede tener? Así es, tremendo. Tremendos 3 puntos, pastor, y la verdad que si nos hacemos la pregunta, pastor Oscar, ¿cómo podría ocurrirnos? Porque vemos al pueblo de Israel que vivía esta condición, pero para nosotros hoy, siglo XXI, año 2024, ¿cómo nos podría pasar esta situación? Creo que, unido al pensamiento que menciona el pastor Puentes, es una realidad hoy. Tal vez en la primera parte del versículo 13, el profeta Jeremías dice, se han olvidado de mí. Y cuando el pueblo de Dios se olvidó del Señor, obviamente comenzaron ciertas situaciones, ciertos males. En este año, pareciese que muchos hermanos se han olvidado de Dios y han colocado su confianza en sus propias fuerzas, sus iniciativas, sus proyectos, sus planes, y han visto que por mucho que tratan de avanzar, siguen en el mismo punto. Y tratan de hacer también alianzas, ¿no?
buscan formas de adquirir recursos de miles de maneras y menos en una dependencia absoluta del Señor. Por eso fidelidad significa sostenerse de Dios, aferrarse de Dios, confiar en el Señor. En aquel tiempo confiaban en el templo, sobre el templo con un método de autoconfianza. Hoy parece que confiamos en nuestra propia capacidad de hacerlo y no en la capacidad de Dios de hacerlo en nuestras vidas. Interesante, la verdad que estamos disfrutando de un programa muy, muy importante y cuanto más iniciando este año. Así es. Ahora, nuestro hermano Carlos, a nivel ya de la mayordomía, ese estilo de vida, ¿cómo podríamos aplicar el quizá estar intentando llenar la cisterna, llenar el corazón, pero por más que hacemos cosas, se va derramando el agua? Pues mi pastor, yo creo que muchos pasamos por esa situación realmente en nuestra vida espiritual. Mayordomía es un estilo de vida. Mayordomía no puede ser algo que empieza hoy y termina mañana, es algo continuo. Pero también en eso me cae mucho llama la atención realmente, es como inicia el versículo, porque dice, me dejaron a mí. ¿Saben? Nosotros muchas veces intentamos hacer muchos esfuerzos para nuestra vida espiritual mejorar, para que nuestra mayordomía sea como Dios quiere. Y leemos la Biblia, oramos, vamos a la escuela sabática, estudiamos la lección, pero a veces no dejamos la base inicial, que la base es el Espíritu Santo y Dios. Cuando eso está como base, pasa lo que le estaba pasando al pueblo de Israel, que sencillamente buscando agua, ¿cierto?, con sus propios esfuerzos, estaban cavando una cisterna de la cual no funcionaba, y a muchos nos pasa. En la práctica, dice un dicho que la teoría de la práctica hay un largo trecho, y es porque a veces eso se vuelve más fácil cuando tenemos sencillamente a Dios como base. Si Dios no está como base, la cisterna está rota. Lastimosamente. Es impresionante y bueno, hay que buscar solución para esta cisterna, cómo reparar la cisterna. Y me llama la atención lo que Dios a través de la inspiración le reveló justamente en un libro llamado El Camino a Cristo, que considero que es palabra del Señor. Cuando dice, las tinieblas del malo, página 95, cercan a aquellos que descuidan la oración. Las tentaciones secretas del enemigo los incitan al pecado, y todo porque ellos no se valen del privilegio de orar que Dios les ha concedido. Al final aparece otro pensamiento que dice, sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferente y desviarnos del sendero secreto. En palabras muy cortas, ¿qué propósito, Pastor Alfonso, tiene la oración? Bueno, cuando uno lee o tiene en cuenta esa cita que acabas de leer, el Espíritu de Profecía dice claramente que sirve para no correr el riesgo de volvernos indiferentes y desviarnos del sendero recto, ¿no? Y para obtener fe, gracia y poder para resistir la tentación. Eso, la oración, por supuesto, nos conecta con Dios, y cuando nos conectamos con Dios, todo es posible. Amén. O sea que a través de la oración logramos conocer a Dios, entrar en esa dinámica especial. Ahora, ¿por qué el enemigo le teme tanto ver al pueblo de Dios en oración? Porque cuando el pueblo de Dios ora y se toma el brazo poderoso del Señor, el pueblo del Señor se vuelve omnipotente. De hecho, el libro de Santiago capítulo 4, versículo 7, dice, someteos pues a Dios, y la oración es un sometimiento a su voluntad. Cuando nos sometemos, resistimos al diablo, a toda tentación, y él puede y debe huir del pueblo, porque cuando un pueblo se arrodilla delante de su Dios, Satanás no tiene cabida en él, huye. Por eso cuando el pueblo del Señor ora, suceden cosas poderosas en él. Amén. Interesante porque al final dice, nuestro adversario procura constantemente obstruir el camino al propiciatorio. O sea, podemos hacer mil cosas, podemos hacer actividades, podemos reunirnos muchas veces en el templo, hacer mil ejercicios, pero si hay algo que le teme Satanás es ver a un pueblo que esté de rodillas ante el Señor. Así es. Y por eso, ¿de qué manera, mi hermano Carlos, puede ocurrir este hecho de ver al enemigo obstruyendo el camino del pueblo de Dios a ese lugar de rendición? Satanás siempre va a intentar obstruirnos porque la oración es la base con la cual Dios puede morar en nosotros. Y en este siglo actual, donde hay tantas distracciones, nos mantenemos corriendo ahí en un ajetreo constante, es donde Satanás usa cualquier excusa, cualquier situación para poder distraernos. Así es. Importante e interesante todo lo que hemos escuchado. Cisternas rotas que intentamos llenar de mil maneras. Por favor, esto no termina.
por favor quédese en el siguiente bloque, porque en estos próximos 10 minutos veremos la manera práctica como podremos ver reparada la cisterna. Dios les bendiga y compañeros, qué gozo compartir con ustedes. Bendiciones, pastor.